poco fría, un poco incierta, un poco de todo. Pero bueno, nos da mucho gusto verlos aquí. Algunos que no habían podido venir, ya los tenemos aquí de regreso, así que bienvenidos a todos y a todas ustedes. Este mes es un mes pues lleno de fechas y de datos históricos y literarios y de muchas cosas, de muchos detalles que se han vivido en este país, especialmente, y es a lo que le queremos dedicar la tarde del día de hoy, es a la decena trágica, que precisamente el día de ayer se cumplieron ya los 113 años del asesinato del presidente Madero como consecuencia de esa decena trágica. Así que bueno, pues a nombre de la Junta de Coordinación Política, les vamos a ofrecer a ustedes 4 lecturas distintas en torno a este hecho de la decena trágica, y para ello nos acompañan nuestros compañeros solidarios y bien aventados para que puedan ustedes escuchar. Quienes no han tomado el registro, está en la mesa o en la entrada, en el banner de la presentación, un QR para que a través del celular nos puedan seguir con la lectura de lo que se va a realizar el día de hoy. Bueno, el desarrollo de esta temática está a cargo de nuestros compañeros Lorena Carmona, Ruth Sánchez, Daniel Hernández e Israel Sánchez. Cada uno leerá distintas ópticas sobre este hecho histórico. Este episodio de la historia nacional es el periodo comprendido entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, cuando se vivió un golpe de Estado militar encabezado por Victoriano Huerta al gobierno del presidente Francisco I. Madero, cuya consecuencia, entre otras, fue el asesinato de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero del mismo año. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar diversas lecturas que refieren el mismo acontecimiento. Iniciamos con Daniel Hernández, quien nos contará quién fue Francisco I. Madero a través de Mis Memorias y Cartas, obra escrita por el mismo Madero en 1909. Les pido un aplauso para nuestro compañero Daniel Hernández. Bueno, muchas gracias, maestra. Hoy no comenzamos con la revolución, no comenzamos con la presidencia ni con la tragedia. Comenzamos con el proceso interior de Francisco I. Madero, porque antes de convertirse en figura histórica, fue un joven que se preguntaba por Dios, por la muerte, por el deber y por la justicia. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila, dentro de una familia acomodada y profundamente arraigada en su región. Desde su infancia recibió una educación esmerada, primero en casa y después en instituciones formales. A los 12 años ingresó al Colegio de San Juan en Saltillo, dirigido por jesuitas. Ahí recibió una formación religiosa intensa que marcó profundamente su sensibilidad juvenil. Durante esa etapa ocurrió un acontecimiento que lo impactó profundamente: la muerte de su hermano Raulito, a quien la familia quería entrañablemente por su precoz inteligencia y sus nobles sentimientos. El propio Madero relata el episodio con dolor y detalle. Su muerte fue verdaderamente trágica, pues con un carrizo que él tenía hizo que se desprendiera la lámpara de petróleo que estaba pendiente de una pared, y al caer sobre él, lo bañó el líquido combustible que se inflamó con la mecha. Raulito solo sobrevivió 47 horas y murió en medio de grandes sufrimientos, pero con una calma y una seguridad que revelaban la grandeza de su alma. En nuestra familia recordamos con ternura algunas de sus últimas palabras que pronunció antes de morir. Ya no vuelvo a ir a la cocina, mamacita, porque precisamente cerca de aquel lugar he encontrado a la muerte. Ese hermano querido, al abandonar este mundo, no por eso nos abandonó, y desde su mansión etérea sigue nuestros pasos con solícito cariño, desempeñando con sus hermanos de la tierra el dulce papel del espíritu protector, o sea, a lo que se llama en términos más poéticos, ángel guardián. Este episodio no solo marcó a la familia, marcó también la sensibilidad espiritual de Madero.
En esos años juveniles, su fe era intensa, al grado de que llegó a considerar que el camino religioso era el único medio para alcanzar la salvación eterna. Sin embargo, su vida cambió al ser enviado al extranjero para continuar sus estudios. Pasó primero por Estados Unidos y después por Francia, donde su formación adquirió un carácter más amplio y moderno, en el Liceo de Versalles y posteriormente en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Recibió una educación integral en economía, comercio, finanzas, legislación y organización industrial. Aquellos años en Francia fueron decisivos. Madero observó una sociedad republicana donde se practicaba la igualdad en las aulas y donde el método de enseñanza exigía disciplina constante. Comparaba ese sistema con el mexicano y advertía la diferencia en la formación cívica y académica. En Francia también experimentó un proceso interior profundo. Las creencias religiosas rígidas que había adoptado en su adolescencia comenzaron a desvanecerse. Durante un tiempo se encontró sin convicciones definidas. Fue entonces, en 1891, cuando llegó a sus manos la revista espiritista fundada por Allan Kardec. A partir de ese momento, algo cambió en él. Desde sus propias palabras, Madero relata: con gran interés leí cuantos números encontré de la Revue Spirit y luego me dirigí a las oficinas de la misma publicación, que es donde existe la gran librería espírita. Mi objeto era comprar las obras de Allan Kardec, que había visto recomendadas en la revista. No leí esos libros, sino los devoré. La lectura de sus obras lo impactó profundamente. Consideró que el espiritismo ofrecía una explicación racional y moral del universo. Con el tiempo, llegó a convencerse de que poseía facultades de medium. Escribiente, afirmó recibir mensajes de carácter moral que le exhortaban a elevar su conducta. Según su propio testimonio, estas experiencias marcaron una transformación profunda. De un joven disipado pasó a ser un hombre disciplinado, convencido de que debía orientar su vida hacia fines más elevados. Tras 5 años en Europa, regresó a México movido por un fuerte deseo de reencontrarse con su patria. Se restableció en San Pedro de las Colinas, Coahuila, donde comenzó a encargarse de los negocios familiares, especialmente en el cultivo de algodón. Introdujo técnicas modernas y mostró interés en mejorar los métodos productivos. Su vida parecía encaminarse hacia la tranquilidad de un hacendado próspero. En el ámbito personal, uno de los acontecimientos más importantes fue su matrimonio con Sara Pérez Romero en 1903. Lo describió como su compañera inseparable y apoyo constante. Esta etapa de estabilidad familiar no fue simplemente un episodio sentimental, sino un momento decisivo en su madurez emocional y en la consolidación de su carácter. Sin embargo, esa unión no fue inmediata ni sencilla. Desde sus propias palabras, Madero reconoce el proceso interior que lo llevó de la dispersión afectiva al compromiso definitivo. Para eso, diré que 5 años antes había estado en relaciones con ella, que la había ido a visitar con frecuencia a México, que llevábamos muy asidua correspondencia y que nos amábamos entrañablemente. Pero la distancia y la vida disipada que llevaba yo en aquella época borraron poco a poco en mí esos sentimientos y acabé por romper con ella sin ningún motivo. Para ella fue un golpe terrible y para mí un motivo más para seguir mi vida disipada. Pero a pesar de que cortejé a muchas otras señoritas, siempre, en mis momentos de calma, de serenidad, volví a brotar de las profundidades de mi alma la imagen de Sarita. Como para la época de la enfermedad de mi mamá, había yo olvidado mi vida disipada. Predominaron en mí las tendencias más elevadas y muy pronto me formé el propósito irrevocable de volver a Sarita. Mi constancia triunfó de todos los obstáculos y al fin tuve el inmenso placer de estrechar entre mis brazos a la que debía ser mi inseparable, mi amantísima compañera, y que debía de ocupar un lugar tan predominante en mi corazón.
Este fragmento de Madero revela profundamente un Madero humano. Reconoce sus errores, admite su vida disipada y muestra cómo la reflexión y la enfermedad de su madre despertaron en él un sentido más elevado del deber y del amor. No es solo una historia romántica, es parte de su proceso de transformación moral. Sin embargo, la vida tranquila del campo no apagó su inquietud cívica. Desde principios del siglo XX comenzó a interesarse por la situación política de Coahuila. El país vivía bajo la prolongada régimen de Porfirio Díaz, caracterizado por estabilidad económica, pero también por la concentración del poder y la práctica constante de la reelección. En Coahuila, como en muchas partes del país, las elecciones estaban controladas por grupos oficiales y la voluntad popular era ignorada. En 1904, Madero decidió actuar. La inquietud que durante años había sido conversación privada se convirtió en acción pública. Junto con familiares y amigos, fundó el Club Democrático Benito Juárez en San Pedro. Su objetivo era promover la participación ciudadana y organizar una campaña electoral auténticamente independiente. Aquella fue su primera experiencia formal como líder político. Redactó discursos, organizó reuniones y comenzó a escribir artículos en el periódico El Demócrata, donde defendía los derechos ciudadanos y denunciaba las irregularidades del sistema. Para esta decisión no surgió de manera improvisada. Desde sus propias palabras, Madero explica cómo la idea venía gestándose tiempo atrás. Desde 4 años antes, habíamos concebido el proyecto, algunos parientes míos y yo, de participar la campaña electoral en Coahuila. Si no había quien lo hiciera, pues ya era vergonzoso lo que pasaba en el estado. Familiares y amigos, entre ellos mi tío José María Hernández, que en paz descanse, hombre de grandes energías, de un activismo entusiasmo y de una caballerosidad tal que entre los que los conocíamos íntimamente, frecuentemente lo comparábamos con los caballeros de la Edad Media. Nos veíamos con frecuencia y nos ocupábamos de política. Los demás miembros del reducido grupo eran mi tío Catarino Benavides y su hermano, mi tío Ángel. Este último nunca tomó parte activa de los acontecimientos, aunque era arrastrado por nosotros. Supimos que en Torreón se trataba de lanzar la candidatura del señor licenciado Frumencio Fuentes para gobernador del estado. Este señor hacía tiempo que preparaba el terreno, tanto en el estado como en la capital, buscando la influencia del señor don Ramón Corral, en la sazón vicepresidente de la República. Conocíamos muy bien al licenciado Fuentes y comprendimos que nada bueno debía esperar el estado de él, en caso de que llegara al poder, sobre todo apoyado por el señor Corral. Para evitar que esa candidatura fuera lanzada, nos resolvimos a lanzarnos a la lucha, organizando en San Pedro un club que llamamos el Club Democrático Benito Juárez. Aquí ya no vemos al joven en búsqueda espiritual, sino al ciudadano que considera vergonzoso el estado político de su tierra. La fundación del club no fue un acto simbólico, fue el primer paso concreto contra un sistema dominado por influencias y compromisos por el poder central. La campaña para la gobernatura de Coahuila puso a prueba su carácter, intentó impulsar candidaturas que consideraba honorables y comprometidas con la democracia. Sin embargo, enfrentó divisiones internas y presiones del gobierno central. Poco a poco, comprendió que el aparato oficial estaba dispuesto a intervenir para asegurar el triunfo de sus candidatos. Las convenciones fueron manipuladas y las decisiones tomadas por mayorías influenciadas por intereses externos. A pesar de ello, Madero optó por mantener la unidad del movimiento independiente, aun cuando el candidato elegido no representara plenamente sus ideales. Prefería evitar la división y sostener el principio democrático antes que provocar una fractura que debilitara la causa. Este rasgo revela una constante en su personalidad. Privilegiaba los principios sobre la ambición personal. Durante la jornada electoral, el fraude fue evidente. Las casillas eran instaladas previamente por el elemento oficial.
Se impedía la participación real de los independientes y las protestas eran ignoradas. Madero comprendió entonces que el problema no era simplemente local, sino estructural. El sistema entero estaba diseñado para perpetuar el poder. Lejos de desanimarse, insistió en que era necesario continuar organizando al pueblo. Propuso incluso la formación de un partido nacional que defendiera el principio de no reelección. Aunque sus correligionarios consideraron prematuro este proyecto, la idea quedó sembrada. En paralelo a la campaña estatal, Madero participó activamente en elecciones municipales en San Pedro. Allí organizó con detalle las casillas, estudió la legislación electoral y defendió personalmente la instalación correcta de las mesas de votación. En uno de los episodios más significativos, enfrentó a autoridades que intentaban impedir el funcionamiento legal de una casilla. Actuó con firmeza, pero también con prudencia, evitando un enfrentamiento violento. Para él, la lucha debía mantenerse dentro de la legalidad. Su proyecto municipal incluía propuestas concretas: mejorar la educación rural, reorganizar el abastecimiento del agua, combatir el alcoholismo y fortalecer los servicios públicos. Esto demuestra que su visión democrática no era abstracta, sino orientada a soluciones prácticas. La experiencia de fraude y manipulación lo convenció definitivamente de que el país necesitaba una transformación política profunda. No buscaba la violencia. Su intención era lograr el cambio mediante elecciones libres, pero también entendía que la persistencia del autoritarismo podría cerrar todas las vías legales. En 1909, ya con mayor claridad de propósito, comenzó a preparar una campaña más amplia. Sabría que enfrentaría riesgos, incluso la cárcel. Sin embargo, estaba decidido. Consideraba que la democracia era un deber moral, no una opción conveniente. Así, el joven educado en colegios religiosos, formado en Europa y transformado por convicciones espirituales, se convirtió en un dirigente que veía en la participación política un mandato de conciencia. Su lucha no nació de la ambición, sino de la convicción de que el pueblo mexicano debía ejercer plenamente su derecho al sufragio. Estas memorias nos muestran el proceso gradual mediante el cual un hacendado próspero fue convirtiéndose en el principal promotor del principio de sufragio efectivo no reelección. Antes de ser el líder de la revolución, fue un hombre que aprendió, reflexionó, se equivocó, perseveró y sobre todo creyó firmemente que la transformación moral del individuo debía reflejarse en la vida pública de la nación. Muy bien, muchas gracias, Dani. Bueno, este es un resumen que Daniel hizo de esta lectura, que es Mis Memorias y Cartas. Es un documento que escribe Madero hacia 1909, un poquito antes de iniciar toda la lucha por la presidencia y la conclusión de la dictadura de Díaz. Entonces, después de esto viene ya un poquito más adelante esta famosa escena trágica de la que vamos a continuar hablando. Es el turno ahora de Ruth Sánchez, quien nos compartirá un extracto de la novela de Elena Garro, Los Revolucionarios Mexicanos, donde destaca la participación de los militares que traicionaron a Madero durante estos 10 días y hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez. Adelante, Ruth. Capítulo La decena trágica. 10 días de infamia, hipocresía y traición. La caída de Madero no es fácil, pero tampoco imposible. Es la frase que sentenció a Madero de boca Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México de 1910 a 1913, quien consideraba al movimiento revolucionario mexicano como una conducta antidiplomática, antijurídica, inhumana y perversa. Wilson era además representante de los enormes intereses de Guggenheim,
uno de los grupos mineros más poderosos del mundo, con enormes inversiones en México, especialmente en plata, cobre y fundiciones, que se sentía amenazado por el movimiento de Madero. Pero el odio singular de Wilson hacia Madero iba más allá del grupo empresarial Guggenheim, pues el entonces presidente de México se había negado a sufragar los gastos de la embajada y los servicios del embajador, quien, acostumbrado a la complicidad con las entonces autoridades mexicanas, integró, negoció y patrocinó el crimen. Pero creer que el crimen se debió al odio particular de Wilson por Madero es una grave equivocación. Lo cierto es que las reformas iniciadas por el gobierno maderista eran un grave peligro para los intereses norteamericanos, discurso que Wilson repitió hasta la saciedad y, convencido de lo dañino del maderismo para los extranjeros, se unió a los porfiristas. En tanto, los porfiristas odiaban al maderismo, pues Madero representaba al aristócrata mexicano, a la gente de cultura, gente de honra, al mismo tiempo que los porfiristas se declaran aristócratas por decreto propio. Así que los revolucionarios lo veían como vergonzantes y aspirantes a la nobleza que practicaban la conducta más baja, promotores del magnicidio y autores materiales del crimen. La insurrección militar estalló la noche del 8 al 9 de febrero de 1913, iniciando así la decena trágica, un golpe militar dado por soldadones a sueldo de bandidos nacionales y extranjeros y de algunos oficiales y cadetes de la escuela de aspirantes que pretendían solapar el régimen porfirista. La traición se veía venir desde diciembre de 1912 a manos de Carranza. Y para finales de 1913 el crimen ya estaba en el aire, pero Madero confiaba en el pueblo, que así era, y con el ejército, lo cual era falso. El domingo 9 de febrero, los alumnos de la escuela de aspirantes se dividieron en dos columnas. El primero se dirigió a Santiago Tlatelolco para liberar a Bernardo Reyes, un patético general porfirista, y a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien además encabezó la sublevación contra Madero en febrero de 1913, firmando el pacto de la embajada con Victoriano Huerta. La segunda columna se dirigió a Palacio Nacional y lo tomó, justo al momento en el que Madero y Guerra García Peña llegaban al Zócalo desde Nuevo León. Al llegar a Palacio, fueron hechos prisioneros. El general Lauro Villar, con pocos militares, entró a Palacio Nacional liberando a Madero y a Guerra García Peña, al tiempo que arrestó a 232 aspirantes y recuperó el edificio. Lauro Villar también obligó a Gregorio Ruiz a rendirse, arrestándolo, e hizo posible que el presidente incitara a los cadetes del colegio militar, ayudantes de Estado, ministros y al pueblo a seguirlo, vitoreándolo y asombrados de su valor. Fue en este momento que Victoriano Huerta se unió al presidente Madero, pues pretendía la titularidad del Ministerio de Guerra, que finalmente obtuvo, solo que era un soldado traidor. En esos días de calma aparente, Félix Díaz pudo huir y reunirse con Huerta, y ambos traidores se pusieron de acuerdo. En ese momento la lucha se convirtió en una sangrienta farsa y se selló la muerte del presidente Madero, solo que la fecha se la reservó Victoriano Huerta. Durante estos días cayeron los muros de la cárcel de Belén y los presos huyeron para unirse a los sublevados. Los cadáveres eran incinerados con petróleo y la ciudad empezó a carecer de servicios públicos. Este fue el primer triunfo del pacto Huerta-Díaz, cuando los rebeldes comenzaron a asesinar sin piedad a los rurales maderistas. Esos días también sirvieron para que Díaz y Wilson se reunieran en secreto, y con mentiras, Wilson expresó al gobierno estadounidense que la opinión pública y extranjera responsabilizaban a Madero de la pérdida de vidas norteamericanas y que debían respaldar a Félix Díaz. Wilson usó el momento de incertidumbre para convencer a su país, a los ministros de España, Alemania e Inglaterra, de que Madero era responsable del derramamiento de sangre,
por no rendirse inmediatamente a los amotinados y a no renunciar al frente del Poder Ejecutivo. Lo consideraban un loco, un lunático que debía ser legalmente declarado incapaz para ejercer el cargo. Los volvió dependientes de su criterio, del gobierno americano, pues estos gobiernos solo ejercieron silencio y reserva frente al traicionado gobierno mexicano. La verdad es que todas estas naciones cooperaron activamente en la destrucción de este Estado independiente y nacional. Participaron con caballerosa conducta del silencio en el crimen más asqueroso de la historia del continente. Félix Díaz incluso lanzó un manifiesto con el que declaraba que era preferible entregar el poder a los extranjeros que permitir que la patria siguiera maderista. No está por demás enfatizar que Madero fue traicionado muchas veces durante 10 días. La traición llegó con diferentes nombres, con diferentes rostros. Madero era tan ingenuo como bueno. Durante estos 10 días, Huerta se ganó la confianza de Madero y mientras acordaba con Wilson terminar la situación, este le decía de frente al presidente con las manos en los hombros: usted está en brazos de Victoriano Huerta, una frase que era la declaratoria de traición. Para el 18 de febrero, un grupo de senadores solicitaba a Madero su renuncia. El presidente se negó porque esos senadores habían sido nombrados por el general Díaz, no por el pueblo, senadores que lo consideraban su enemigo y solo querían ver gustoso su caída. Ese mismo día intentaron asesinar al presidente, pero fue Marcos Hernández quien recibió una descarga de balas que iban dirigidas a Madero. Arrestaron y encerraron a don Federico González y al señor Pino Suárez incomunicados entre sí. El arresto del presidente Madero se dio a manos de Aureliano Blanquet, el mismo que le dio el tiro de gracia al emperador Maximiliano de Habsburgo en el corazón, aunque hay versiones que desmienten esta versión y su fama de traidor le hizo literalmente perder la cabeza. Gustavo Madero, hermano del presidente, también fue arrestado, sentenciado a la muerte la medianoche del 18 de febrero. Se defendió a puñetazos de la brutal golpiza de Cecilio Ocón, lo que provocó que Malgajero le pinchara el único ojo hábil que tenía y con el rostro lleno de sangre y ciego, lo obligan a caminar mientras seguía siendo golpeado y humillado. Le gritaban llorón, cobarde, ojo pardo, mientras lo pinchaban con las bayonetas. Una descarga de tiros le atravesó el cuerpo. A la luz de una linterna se comprobó que había muerto y aún así un canalla se acercó a darle el tiro de gracia. Y otro se acercó a arrancarle el ojo de vidrio que circuló de mano en mano. Sus restos fueron cobardemente enterrados en un terreno baldío de la Ciudadela. 4 veces fueron enterrados en lugares diferentes por los porfiristas, hasta que 4 días más tarde los valientes amigos de don Gustavo recuperaron sus mortales despojos. El 19 de febrero, el día del nuevo régimen, amaneció manchado con sangre de los inocentes. En tanto que la prensa porfirista aplaudía el crimen, era inevitable, decían. Mientras tanto, el presidente prisionero desconocía este acto atroz en contra de su hermano. A las 8 de la mañana, Juvencio Robles le planteó la renuncia o la muerte. «Está usted solo y rodeado de enemigos», le dijo. Huerta aceptaba las condiciones de la renuncia, escritas en un acuerdo, donde se expresaba que las condiciones serían respetadas por la Constitución, pero Madero, junto con sus simpatizantes, sería expatriado. Huerta estaba dispuesto a dejar partir a los prisioneros esa misma noche. La renuncia se empezó a redactar de mano de Madero, con la única solicitud de Pino Suárez de que se hiciera constar que renunciaban obligados por la fuerza de las armas. Finalmente, en la renuncia se leyó la frase, obligados por las circunstancias. En las horas de espera a su expatriación, la Cámara de Diputados entró a sesión obligada para nombrar a Huerta como presidente. Mientras tanto, el señor Madero y Pino Suárez esperaban en prisión para ser embarcados, pero el tiempo corría y el acuerdo no llegaba.
Fue en ese momento que dieron cuenta de que sus vidas estaban en inminente peligro. Y Madero, con calma y sonriendo, dijo: Huerta me ha tendido un segundo lazo. Firmada y presentada mi renuncia, no cumplirá su palabra. La esposa de Madero y amigos del expresidente enviaron telegramas a Taft, presidente de Estados Unidos. Ningún telegrama obtuvo respuesta. Hubiera bastado una palabra, un gesto de Washington para salvar la vida de los mártires. El presidente Madero había sido condenado a muerte por Washington por no haber protegido, en detrimento de México, los intereses de los norteamericanos en el país. El 22 de febrero, la madre del señor Madero le comunicaba el crimen de su hermano Gustavo, a quien lloró por la noche mientras ocultaba su dolor bajo las mantas. A las 10:20 de la noche, Chocarro y Cárdenas fueron por Madero y Pino Suárez para ser conducidos a la penitenciaría. El presidente abrazó a su amigo general Felipe Ángeles, su compañero de celda, y se dispuso a salir. 2 automóviles los llevaron por calles extraviadas hasta que Cárdenas reconoció a Ocón y sus emboscados. Sí, el mismo que asesinó al hermano del presidente. Ahí le detuvieron la marcha de los automóviles. «¡Baje usted, carajo!», gritó Cárdenas. Cuando el presidente ponía un pie en tierra, le disparó en la cabeza. Pimienta hizo lo mismo con el señor Pino Suárez. Cecilio Ocón simuló un ataque y disparó contra los automóviles con los que manejarían la versión oficial de ley fuga, la vieja tradición porfirista. Para el 23 de febrero de 1913, los periódicos matutinos anunciaron la muerte del presidente Madero. La ciudad se llenó de crímenes contra maderistas. Fueron cazados, perseguidos, encarcelados. Algunos lograron huir. El 24 de febrero se efectuaron los entierros. El cuerpo del presidente Madero fue llevado al Panteón Francés por un reducido grupo de fieles y el de Pino Suárez al Panteón Español. Un ramo de siemprevivas yacía en la tumba del presidente Madero con un lazo que rezaba: Señor, los desgraciados te lloramos porque solo podemos ofrecerte nuestras lágrimas. El epitafio del pueblo mexicano a su presidente Francisco I. Madero sigue vigente. Félix Díaz, Huerta, Reyes, Mondragón, Blanquet, Ocón y Wilson traicionaron cobardemente una y otra vez al presidente Madero. Francisco Madero era un empresario adinerado antes de ser político, que actuaba por principios morales y no por conveniencia. Era la causa de la dignidad en México. Representaba valores nacionales, culturales y espirituales, opuestos a Estados Unidos o Inglaterra. Era también el primer presidente que no había solicitado la aceptación ni el acuerdo de los norteamericanos para tomar el poder. Madero significaba la nacionalidad mexicana que surgía después de 100 años de confusiones sangrientas. Madero no era ningún hombre pequeño, retraído o cobarde como lo describía Wilson. Él tenía una pasión desmedida por la libertad y por la patria, y a pesar de su inexperiencia política, se enfrentó a la dictadura porfirista y estaba dispuesto a ofrecer su sangre como bautizo para la legalidad y dignidad nacional. Francisco I. Madero fue un presidente honesto e idealista que creyó en la democracia, en un país aún dominado por la traición y el autoritarismo. Fin de la lectura. Tenemos la siguiente lectura aquí, la última solamente la va a leer nuestro compañero Israel. Continuamos con la participación de Lorena Carmona, quien nos compartirá un fragmento del libro Un samurái en la Revolución Mexicana, escrito por Carlos Almada, donde se destaca de manera puntual la vital participación del encargado de negocios japonés en México, Horiguchi Kumaichi, en el resguardo de la esposa, los padres y 2 hermanas del presidente Madero durante este importante episodio nacional. Por favor, Lorena. Sí, muchas gracias. La decena trágica en el diario de Horiguchi Kumaichi, domingo 9 de febrero de 1913. Un día primaveral y espléndido. Los insistentes rumores del nuevo, inminente y varias veces pospuesto pronunciamiento militar para deponer al presidente Madero
se concretaron la madrugada del 9 de febrero de 1913, a 2 meses y medio de la captura de Félix Díaz en Veracruz y algo más de un año de la entrega del general Bernardo Reyes en Linares, Nuevo León. Ambos intentaron otro golpe de Estado. Tampoco este culminaría exitosamente, aunque sus secuelas serían gravísimas. El golpe definitivo lo encabezaría el general Victoriano Huerta el 18 de ese mismo mes. Madero había sido informado por su ayudante, el capitán Gustavo Garmendia, de la recuperación del Palacio Nacional, de la muerte del general Reyes, de la mortandad en el Zócalo, de la herida que había puesto fuera de combate al general Villar y de la toma de la estratégica fábrica de armas y arsenal por los rebeldes. Era fuerte el apremio. Lo más urgente, la situación del comandante de la plaza militar de la capital, Victoriano Huerta, llegó en el momento cierto. Terminaba la mañana del domingo 9 de febrero, la tarde y la noche trajeron otros sobresaltos y más sorpresas. El presidente dispuso de la numerosa familia Madero que buscara asilo en la legación de Japón, indicio de que en la ciudad no estaba nada seguro. Tomó una decisión intrépida, desconcertante. Salió de incógnito hacia las 3 de la tarde rumbo a Cuernavaca. Iba con algunos ayudantes en sus Mercedes particular, descapotable, sin escolta. Llegó hasta el poblado de Tres Marías, Morelos, en donde abordó un tren de reparaciones en el que se desplazó. Los motivos de su insólito viaje eran 2. Evitar que las tropas zapatistas avanzaran sobre la vulnerable capital y traer a México a Felipe Ángeles con sus tropas. Este era el militar de alta graduación que le era más cercano y fiel, además de reputado artillero. En unas horas de ese domingo, la familia inmediata del presidente Madero pasó del privilegio al desvalamiento. El vertical descenso ocurrió en un tiempo brevísimo. Así son los hitos que marcan vidas, o los que las terminan fulgurantes. Lo definitorio se incuba por largo tiempo, se precipita en instantes. Abrupta llegó la lección, severa e indispensable para quienes buscan el poder político. En el triunfo se multiplican los aduladores, en la adversidad pululan los enemigos. Lunes 10 de febrero. Champaña para los leales. El presidente regresó el lunes 10 de Cuernavaca, a caballo y acompañado de Felipe Ángeles y 50 jinetes. El secretario de Guerra y Marina los recibió entre Xochimilco y Tepepan. Ahí el presidente ordenó a García Peña tomar el mando de las tropas leales a su gobierno y designar al general Ángeles como jefe de su Estado Mayor. Esa misma tarde llegaron a México por ferrocarril y desde Cuernavaca 2,000 hombres equipados y algunas armas de artillería. Madero debió ordenar al menos que lo resguardaran a él y al Palacio Nacional. No hacerlo fue una peligrosa omisión. Las tropas llegadas de Morelos fueron en cambio enviadas a realizar ataques suicidas contra la ciudadela. Ni el presidente ni Origochi sabían que ese mismo día Huerta había reanudado las negociaciones con los rebeldes por medio de intermediarios que habrían de ser afinadas al día siguiente en un encuentro personal. El lunes 10 de febrero, el general Aureliano Blanquet se dirigió telegráficamente al presidente Madero desde el cuartel del 29 Batallón en Toluca, que estaba bajo su mando, para protestar energéticamente sobre la falsa versión de que había defeccionado. Hizo público su desmentido y proclamó su lealtad al gobierno. Madero le respondió: «Nunca he dudado de su lealtad, hoy mando a hacer rectificaciones». El embajador Wilson intervino de manera decisiva, elevando protestas y exigir garantías para presionar políticamente a Madero para mostrar su debilidad y llevarlo a la renuncia. Secretamente tenía contacto con Félix Díaz y Victoriano Huerta. Hizo todo lo posible para derrocar a Madero. Participó desde un principio en las negociaciones. Martes 11 de febrero, 8 horas de terribles combates.
El japonés hizo concisa referencia a la batalla, que se extendió de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde durante 8 horas, resultando más de 300 muertos y 500 heridos de ambos bandos. Peleaban los rebeldes de la Ciudadela y los leales. El martes 11 empezaron desde temprano a confluir en el centro de la capital fuerzas de las 3 armas: infantería, caballería y artillería. Una protagonista escribió: en Tacubaya, la gente que llegó de Cuernavaca bajo el mando de Felipe Ángeles, después de ser revistada y municionada, entra en acción. Exactamente a la hora ordenada, se rompe fuego intensamente. A los primeros disparos cae muerto el coronel Castillo. El fuego de los defensores de la Ciudadela es trágicamente certero y mortífero. El objetivo de la terrible destrucción era provocar el hartazgo y el temor, dejar emocionalmente exhausta a la población. Los contrarrevolucionarios habían caracterizado al gobierno de Madero como débil e incapaz de asegurar el orden. Ahora, los rebeldes culpaban a Madero de lo que provocaba su tercer alzamiento. Lo acusaban de lo que ellos generaban. Los bombardeos al azar de los defensores y las cargas absurdas de los sitiadores hacían patente que México había caído en la anarquía. La profecía se cumplía. La mortandad incrementaría la sensación de terror de la ciudad y abriría las puertas para una solución radical al problema Madero. La decena trágica fue una secuencia de actos de terrorismo a gran escala. Prefiguró la subversión psicológica de masas en los grandes conflictos del siglo que iniciaba, para una sociedad polarizada y tensada por meses de conflictos políticos. Las ansias de paz y normalidad serían rápidamente mayores que los anhelos democráticos. La solución solo podía ser la eliminación del gobierno legalmente electo. Viernes 14 de febrero. Impasible, la familia Madero veía arder su casa. Con emoción evidente, Horiguchi agregó: como a las 2 de la tarde, cuando nos sentábamos a la mesa para comer, oímos la alarma de incendio, subimos precipitadamente a la azotea y vimos una espesa columna de humo negro que subía de la casa del senador Madero a unas 3 o 4 cuadras de distancia. Era una escena conmovedora a ver a los padres de Madero y a sus hijas en absoluto silencio y sin notar ninguna alteración en sus semblantes contemplar su casa ardiendo, presintiendo tal vez mayores infortunios que pudiera sobrevenirles. Más tarde supimos que el incendio fue provocado por los enemigos del presidente Madero. Sábado 15 de febrero. Las familias Madero y Horiguchi temían ser asesinadas de un momento a otro. De manera casi simultánea ocurrieron en las primeras horas del sábado 15 dos hechos contradictorios. A las 2 de la mañana, el senador de Estados Unidos acordó la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de México. En tanto, a la 1 de la madrugada, habiendo sido convocados intempestivamente por Mr. Wilson, llegaron el embajador británico Francis, el embajador alemán Paul y el embajador de España Bernardo. Este último narró cómo el embajador Wilson dio rienda suelta a sus obsesiones y temores. Mr. Wilson, pálido, nervioso y excitado, nos repitió su discurso de siempre. Madero es un loco, un fool, un lunátic y debe ser legalmente declarado sin capacidad mental para el ejercicio de su cargo. Esta situación de la capital es intolerable. I will put order. 4,000 hombres vienen en camino y subirán aquí si fuese menester. Madero está irreversiblemente perdido. Su caída es cuestión de horas y depende solo de un acuerdo que se está negociando entre Huerta y Félix Díaz. El general Huerta proseguía sus ásperas negociaciones con Félix Díaz. Se mostraba dispuesto a pactar, pero exigía para sí
la presidencia provisional. El arribo desde Toluca del general Blanquet, que le era adepto, lo fortaleció. A pesar de sus declaraciones de fidelidad a Madero al inicio de la asonada, Blanquet solo respondía al mando del comandante de la plaza. De esta manera se cerraba el cinturón de hierro en torno a Madero. Domingo 16 de febrero, la anhelada efímera tregua. Ese día no quedó registrada anotación alguna de Origochi. En la mañana, la catedral echó sus campanas al vuelo para dar a conocer que el gobierno y los rebeldes habían pactado un cese al fuego por 24 horas, gracias a los mediadores diplomáticos. No importaba cómo ni a qué precio, los capitalinos anhelaban el regreso de la tranquilidad perdida, la recuperación de sus avenidas y plazas. Las ilusiones democráticas habían quedado atrás. Para tranquilizar al presidente Madero, el comandante militar de la plaza le dijo esa tarde: «Está usted en manos del general Huerta y yo siempre el mismo, fiel hasta la muerte». Hacia las 2 de la tarde regresó el estruendo de la artillería. El cese de hostilidades fue apenas unas horas, las necesarias para que el general Huerta permitiera el abastecimiento de la ciudadela. El decano del cuerpo diplomático no informó a sus representados del armisticio y por consecuencia estos no tomaron medidas para abandonar la zona del combate. Tampoco aceptó el embajador convocar a los ciudadanos estadounidenses a desplazarse hacia otras áreas. Lunes 17 de febrero. Nuestros oídos ya se habían acostumbrado a ese ruido infernal. Continuaron ese lunes los combates, tal vez magnificada por la tregua del domingo, la táctica de terror para sumir a la población en una psicosis provocada por los bombardeos indiscriminados. El propósito de Huerta era mostrar la incapacidad de Madero para resolver una guerra de artillería en pleno centro de la capital del país y así presentarse como el único que podía alcanzar la paz y hacerse del poder eliminando a Madero. Gustavo Madero había sido informado de los encuentros subrepticios simultáneamente de confabulación y disputa que realizaban los generales Félix Díaz y Victoriano Huerta. Cuando tuvo la certeza y la ocasión, en un alarde de temeridad, aprendió personalmente a Huerta. A las 2 de la mañana, don Gustavo lo llevó con el presidente. Sometido fue el mayor de los ultrajes. Lo resintió a no dudar como una abismal degradación. Era un hombre que se tenía en el más alto concepto. Creía que solo un mando, el suyo propio, podría domeñar a la insumisa nación mexicana. El general se defendió aludiendo fidelidad y sus servicios cuando reprimió la revuelta. Prometió tomar medidas decisivas contra los rebeldes al día siguiente. Le dijo al presidente que sus escapadas a la casa de los encuentros con Félix Díaz era cuestión de faldas. Repitió sus juramentos de lealtad. Bajo la palabra de honor, prometió que ese día, el 18 de febrero, entregaría a todos los ciudadelos. El presidente le dio 24 horas para probar su lealtad. Huerta abrazó a Gustavo y le dijo que convenía en sus razones de sospechar. Vendría en breve la extremada venganza de Huerta. Le era indispensable eliminar a los autores y testigos de su triple humillación, haber sido sorprendido, detenido y perdonado. En esta ocasión cumpliría con su palabra. Al día siguiente todo iba a llegar a su fin. Madero le concedió a Huerta 24 horas para probar su lealtad, quizá como un reto de providencia que siempre le había sonreído, o para ofrecer la otra mejilla, o para amar a su enemigo, o tal vez para efectuar el primer acto abierto y deliberado de sacrificio. Victoriano Huerta era el más poderoso de los altos oficiales y tenía bajo su control a los contingentes que se encontraban en la capital. La ciega confianza de Madero en el antiguo ejército porfirista y en sus jefes no pudo ser quebrantada.
En las últimas horas del 17 y las primeras del 18 de febrero se selló la tragedia. Los hermanos Madero, valerosos cada uno a su manera, compañeros de vida, lo serían también en la muerte. Martes 18 de febrero. Su héroe, en que depositaba toda su confianza, traicionó al presidente. Antes del mediodía, después de haber sido exhibido, arrestado y exonerado, Huerta recibió a 11 senadores en Palacio Nacional. Les informó que la situación era insostenible, que no había solución militar y la toma de la ciudadela era inviable. Su narrativa fue exactamente opuesta de lo que hacía horas había dicho el presidente entre promesas de lealtad. Animados por Huerta, los senadores visitaron al presidente, fundamentando la solicitud de la dimisión en que era preciso detener el derramamiento de sangre, conjurar el grave peligro de una intervención militar extranjera inminente. El presidente Madero se rehusó y enfatizó que no habría tal desembarco de tropas. Les dijo: no me llama la atención que ustedes vengan a exigirme la renuncia. ¿Por qué? Senadores nombrados por el general Díaz y no electos por el pueblo me consideran enemigo y verían con gusto mi caída. Estoy aquí por mandato del pueblo y solo muerto o mandado por él saldré de Palacio Nacional. Dos acciones ocurrieron de manera simultánea. Al mediodía, el general Huerta y Gustavo Madero se encontraban en una comida en Cámara de Diputados. El general Huerta argumenta que no traía su pistola. Le pidió la suya a Gustavo. Este, inexplicablemente, se la dio. Un ayudante llamó al general para responder una llamada. Al otro lado de la línea, el general Blanquet, que le informó: sus órdenes están cumplidas. Huerta ya no regresó. Gustavo cayó en la trampa. Fue hecho prisionero por un grupo de rurales y guardabosques de Chapultepec. A la 1:30 de la tarde, un grupo de soldados leales al general Blanquet irrumpió un pequeño cuarto del salón de acuerdos donde se encontraba el presidente. Cumpliría las órdenes del general Huerta, aprenderlo con los suyos. El presidente Madero, con algunos fieles, descendió a la planta baja, exhortó a la lealtad a los soldados que se encontraban en el patio. Fue inútil, solo recibían órdenes del general Blanquet y solo del general Huerta. Blanquet personalmente detuvo al presidente de la República, le puso en el pecho la pistola diciéndole: «Es usted mi prisionero», a lo que Madero respondió: «Y usted un traidor». Poco después, Huerta salió al balcón, anunció que habría pan en vez de balas. Bajó al patio y se dirigió a Madero como: «Señor presidente». Con furia le llamó: «Traidor». Huerta salió lanzado: «¡Viva la República!». Una vez verificadas las aprehensiones, el general Huerta hizo público un manifiesto. En vista de las circunstancias dificilísimas porque atraviesa la nación, lo que por obra deficiente del señor Madero, bien se puede calificar su situación casi de anarquía. He asumido el poder ejecutivo y en espera que las cámaras de la Unión se reúnan desde luego a determinar la situación política actual, tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco Madero y su gabinete. Lo suscribió el general comandante militar encargado del Poder Ejecutivo, Victoriano Huerta. Madero estuvo detenido durante algunas horas de la tarde y noche del martes 18 en Palacio Nacional, un lugar distinto a su hermano Gustavo. Una simple ejecución habría sido misericordiosa. En cambio, Manuel Márquez narra la escena. Una soldadesca envalentonada los persiguió. Unos golpean a Gustavo, otros descargan sobre el indefenso político sus puños de acero y lo exasperan y lo provocan. Gustavo intenta castigar a quien más lo humilla y un desertor del batallón 29 pincha con la espada el único ojo hábil de Gustavo.
El infame espectáculo resultaba divertido. Gustavo, con el rostro bañado en sangre, anda a tientas, tropieza y vacila. El feroz auditorio le acompaña con carcajadas. Cecilio Ocón dispone entonces al cuadro que ha de fusilarlo. Empezó a cumplirse la amenaza de los antirrevolucionarios radicales. El cadáver de Gustavo presentaba 37 heridas y apenas comenzaba la orgía de sangre. Fue un atroz linchamiento justificado por el diputado querido Moeno, tenazmente antimaderista, como una transgresión legal necesaria para el bien de la patria. Miércoles 19 de febrero. No se puede matar al pájaro perseguido que se refugia en su propia casa. Esa mañana, el presidente Madero, comprendiendo que estaba a merced de sus enemigos, accedió al fin a entregar la renuncia con la condición de poder salir con seguridad de México. Se rumoraba que el general Huerta arrebató la renuncia al senador Lascurain por medio de amenazas y al público, declarándose él presidente provisional de la República. Jueves 20 de febrero. Huerta, a no ser un terremoto lo mate, él estará seguro. Huerta dijo que respondía por la vida de Madero con su palabra de honor. Nuestra palabra general, dada en presencia del embajador ante mí, de que será guardada y preservada la vida de Madero, la tomamos como garantía absoluta. Huerta, a no ser que un terremoto lo mate, él estará seguro. Domingo 23 de febrero, la infausta noticia. Al principiar la noche del 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez vivían sus últimas horas. A las 10:30 de la noche del 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron sacados de Palacio Nacional y trasladados en 2 autos arrendados por un yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Al llegar a la penitenciaría, mientras fingían ingresarlos por la puerta trasera, los hicieron bajar en medio de una total obscuridad. Madero fue asesinado, pero no como temía, desprevenido durante el sueño. Cárdenas, mayor del 7º Cuerpo de Rurales, le disparó en la nuca al descender del automóvil. Según confesaría posteriormente, Pimienta, un cabo de la corporación, acribilló a Pino Suárez. El ex vicepresidente recibió 13 disparos en el rostro, en el pecho, en la espalda y en las piernas. Huerta el mismo día había designado y encomendado como nuevo director de la penitenciaría Lecumberri a Cecilio Ocón. Encomendó evitar la fuga de los presos, a lo que hizo caso omiso y presenció los momentos más crueles. Disparó con un grupo de hombres armados los vehículos ya vacíos, simulando un ataque como prueba de una fuga. Madero falleció de una bala en el cráneo, según la autopsia. Había sido asesinado a sangre fría, él que tenía en horror el homicidio, marcando el fin de su gobierno y consolidando el inicio de una nueva etapa en la Revolución Mexicana. Fin de la lectura. Gracias, Lorena. Bueno, vamos a concluir con Israel Sánchez. No tenemos la lectura de Israel en el QR, entonces vamos a prestarle atención. Él cerrará con un fragmento de la novela de María Enriqueta Beller, Sara, donde a través de la correspondencia y su diario nos narra el punto de vista de Sara Pérez Romero, esposa de Francisco I. Madero, cómo vivió los hechos conocidos de la decena trágica, desde la Marcha de la Lealtad hasta el asesinato de su esposo. Esto desde un punto de vista personal y humano. Adelante. Sara, de María Enriqueta Beller. Castillo de Chapultepec, domingo 9 de febrero de 1913. Mi buen diario, nunca pensé que te buscaría para sacarte del ropero con tanta desesperación y necesidad. Un regalo olvidado aún en su caja. Pero ser la esposa del presidente de México significa ser una mujer de hierro, y yo no lo soy. Y no puedo evidenciarlo.
Parece que estoy tranquila cuando la angustia y los pensamientos se me enredan en la cabeza y en el estómago. Y el tiempo se vuelve una vía del tren sin destino. Solo en tus páginas, amigas, puedo plasmar las dudas que revolotean en mi corazón, las turbulencias que no encuentran sosiego en mi mente. Este Pancho mío, amado esposo e increíble compañero, acaba de partir a Palacio Nacional para estar al frente y llevar las riendas del ejército y controlar la rebelión de algunos militares que se han atrincherado en la ciudadela, después de haber intentado tomar Palacio. Bien sabes tú que Panchito es y ha sido el gran amor de mi vida, que le guardo mucho respeto y siento una enorme admiración por su forma de ser y su perseverancia. He estado siempre apoyándolo, compartiendo sus ideas y muy comprometida en este apostolado que lleva en el espíritu. Muy adentro, ese llamado a salvar a nuestro país de la dictadura, esa flama que lo envuelve porque quiere lograr una patria justa, equitativa, responsable, apoyar a los menos favorecidos para mostrarles el camino a la democracia y la vereda para una vida mejor. Salió hoy muy temprano, montado en su brioso corcel blanco, casi al alba, acompañado de cadetes del colegio militar, para lavar la afrenta de la sublevación que se inició esa madrugada apoyada por la escuela de aspirantes. Lo noté tenso, la expresión adusta, aunque tratando de disimular al despedirse para no preocuparme. Mala seña, me dije. Panchito, siempre optimista y sin malicia, no ha hecho caso de las advertencias de familiares y amigos de que no debe confiar en tanto advenedizo. Es por eso, por su falta de malicia, que hay militares que quieren que renuncie a la presidencia. Además existe la presión de los enemigos, que se ha ganado por no concederles las prebendas que le daba el expresidente Porfirio Díaz. Yo, igual que él, también estaba simulando, con el estómago hecho un nudo, tragándome la bilis una vez más. Pues creo que Pancho a veces no mide la ferocidad de sus dolidos adversarios. Le pido a la providencia que lo proteja y le guíe en estos tiempos de tormenta política. Dios sabe que yo lo intento siempre. 14 de febrero. Panchito de mi vida. Unas cuantas letras apresuradas para decirte que estamos todos bien. No te preocupes. Como ya debes de estar enterado, la chusma, asusada por los rebeldes, se atrevió a atacar la casa de la calle de Berlín. Por fortuna, la familia había sido advertida y se refugiaron con amigos. De todas formas, el susto ha sido grande, ya que aventaron mechas prendidas con petróleo y todo ardió en minutos. Las pérdidas son solo materiales. Las muchachas que se habían quedado a cargo salieron ilesas. Ya vendrán a reportarse conmigo cuando se pueda y te mantendré informado. No te apures por tu mamacita y hermanas, están bien resguardadas en la embajada japonesa. Más tarde iré a visitarlas y a ofrecerles que se vengan a Chapultepec conmigo. Al menos aquí hay seguridad. Sabemos que la mayoría de la gente del pueblo está con tu gobierno y por eso me atrevo a pensar que los patrones de haciendas cercanas a la capital han traído muchos campesinos con engaños para crear una imagen de descontento hacia tu gobierno. No es congruente lo que insinúan algunos diarios. Hace unos días ellos mismos publicaban y dan cuenta de la multitud de personas que te apoyaron acompañándote el domingo pasado a Palacio. La marcha de la lealtad ahora me parece una burla. Me viene a la mente, y lo tengo grabado muy claro, cuando atravesamos México desde el Puente Internacional de Piedras Negras hasta la capital. Miles y miles de mexicanos apostados en las orillas de las vías del tren para saludarte. En cada pueblo, estación, villas y ciudades había que detenerse para recibir los honores y vítores que te prodigaban todos a manos llenas. Me sentí feliz de regresar a nuestra tierra y creí que mis tribulaciones se quedarían sepultadas en el destierro. La bienvenida que te dieron en la capital fue algo nunca antes visto. Ese día tembló, ¿te acuerdas? Se decía,
Madero llegó y la tierra tembló. Nuestro deber es ser fuerte y solo conseguiremos la fortaleza necesaria pidiéndola constantemente a nuestro Señor. Esposo mío, te suplico que extremes el cuidado de tu salud, ya que en estos momentos no puedo estar a tu lado para prodigarte amor y cariño que te mereces. Por el amor de Dios, cuídate mucho, Panchito. Sara. Lunes 17 de febrero. Diario mío. Corren tantos rumores que ya no es cierto creer lo que dicen. Parece ser que Gustavo se enfrentó al general Huerta, llamándolo traidor, y lo prendió tras recibir noticias de que se entrevistó con Félix Díaz. Se habla de que hay una confabulación entre ellos dos. Gustavo, celoso de su deber y desconfiado de Huerta por varios motivos que le han parecido muy sospechosos, lo sorprendió en Palacio y de inmediato lo llevó ante el presidente para informarle de los hechos. No entiendo cómo, pero parece que el chacal se justificó y dijo que era un malentendido y que lo que pasó en la noche era un asunto de faldas. No había nada de la conspiración que Gustavo suponía, que él era un hombre leal y que si así lo había demostrado en ocasiones anteriores, que estaba a punto de conseguir la victoria para el gobierno federal. Así que me dicen que Pancho le devolvió su pistola y le dio un ultimátum de 24 horas para tomar la ciudadela y sacar a los felicistas. No sé si hizo bien en creerle, pero así es mi Pancho. No supone que la gente pueda ser mala. Su fe en la humanidad y en la bondad del ser humano es enorme. Ya lo que queremos es que termine esta pesadilla. Voy a rezarle a Diosito para suplicarle que termine este horripilante episodio en el que estamos inmersos. 20 de febrero de 1913. Pancho preso, el presidente del pueblo. ¡Qué locura! El presidente y el vicepresidente están presos en Palacio. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué rabia! Y mi cuñado Gustavo muerto. Ya lo comprobamos. Anoche fue asesinado, linchado en la forma más salvaje y brutal en que un ser humano puede morir. 37 heridas. No puedo creerlo. Le vaciaron el ojo bueno con un puñal. Inaudito. La misma soldadesca enardecida, arrebatada, lo vejó de la manera más vil. El llanto y la rabia forcejean en mi pecho. Nadie tiene derecho de cometer semejante atrocidad. Mi Panchito se va a morir de tristeza. Y Carola, y los niños, Virgen de Guadalupe, danos resignación. Fuimos esta tarde a la Embajada de los Estados Unidos a solicitar una entrevista con el embajador Wilson. Y después de hacernos esperar un buen rato, nos recibió un tanto forzado por las circunstancias y por su esposa. Pedí su influencia para que respetaran la vida de Pancho y que no le hicieran daño y que también respetaran la vida de los hombres que han permanecido fieles a su gobierno. Nada más logré que me indignara su pedantería. Ese hombre está endioseado por su persona. Tuvo el descaro de decirme que Pancho se buscó esto por no haberle consultado cómo gobernar. Ya Huerta me consultó qué hacer con los prisioneros, dijo en su español masticado. ¿Y qué le respondió usted?, preguntó a la esposa de Pino Suárez. Quisiera lo que considerara mejor para los intereses del país. ¡Qué barbaridad! Pero si usted sabe que Victoriano Huerta es un asesino, es capaz de matarlos, contestamos indignadas. Ese general es un ser indigno como Mr. Wilson. Un ser malvado sin pizca de humanidad, decidiendo los destinos de nuestro país. En tono condescendiente me dijo, no se preocupe, que no se hará daño a la persona de su marido ni al señor Pino Suárez. Me gustaría creerlo, pero la verdad no confío en su palabra. ¿Cómo confiar después de lo que le hicieron a Gustavo? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿A quién más recurro? ¿Quién podrá ayudarnos? Wilson es la influencia más fuerte en el cuerpo diplomático. Es el decano,
borracho de alcohol y de poder, con descaro y en un tono burlón dijo: señora, su marido tenía ideas muy peculiares. Yo le respondí exaltada: mi marido no tiene ideas peculiares, tiene altos ideales. Cambió de tema, no supo qué responder. Nunca he estado tan enojada ni he sentido tanta rabia en mi vida. Hice mal en ir a verlo. 25 de febrero de 1913. En alta mar, a bordo del Cuba, rumbo a La Habana, como si fuera una hoja seca al viento, me he dejado llevar para cumplir con los ritos de dar cristiana sepultura a mi marido, a mi bien amado Francisco. Francisco Ignacio Madero, el presidente del pueblo, asesinado. La versión oficial, difundida el 23 de febrero por la prensa, señalaba que Madero y Pino Suárez habían muerto cuando un grupo de partidarios y amigos intentaron rescatarlos en las cercanías de Lecumberri. Miles de gentes le han acompañado a la tumba. Innumerables personas me han dado el pésame y presentado sus respetos y condolencias. Me pregunto, ¿en dónde estaban todos cuando su presidente los necesitó? ¿En dónde estaban cuando lo asesinaron a sangre fría? ¿En dónde estaban cuando precisaba de su apoyo para sacar al país adelante? No sé qué pensar, no sé a quién creer. Vamos al exilio. Yo preferiría ir al Caldazo. No, ¿qué digo? Al paredón, para mirar de frente al asesino. Así hubiera preferido irse Pancho, con su mirada penetrante viendo a los ojos al enemigo. Le han matado sin compasión con 2 balazos en la nuca. Y a mí me han dejado una tortura perenne, el alma descuartizada y el corazón sangrando por esta pérdida inmensa clavada en lo más profundo de mi ser. Así me siento, atolondrada. Vuela la mente al pasado, regresa al presente por instantes. No estoy en mis cabales, me ausento de nuevo tornando al pasado y de allí regreso para sumergirme en un laberinto de preguntas sin respuestas. Sobrevivo a través y con los recuerdos de los años de unión que pasamos juntos. Nada tiene sentido, nada me hace ilusión. De todas maneras, es un final trágico, ¿no crees? Soy una muerte en vida. Es cuanto. Muchas gracias. Pues este es un pequeño episodio que da inicio pues a todo el proceso de Revolución Mexicana y cada vez que puedo siempre comento, es muy importante revisar la historia, saber de qué estamos hablando, porque eso nos da cierta certeza de por lo menos saber dónde estamos pisando. Es muy importante y estos pequeños episodios nos permiten reconocernos un poco. Hace un poco más de un siglo que estaba pasando en este país y mirar un poco hacia atrás y ver qué estamos haciendo el día de hoy es importante. Entonces, pues bueno, les agradecemos muchísimo su presencia, su asistencia, su acompañamiento en esta lectura y que estas tertulias literarias tienen ese objetivo, hacer una revisión, hacer una lectura en voz alta, participar y pues bueno, con todo el gusto y cariño se los ofrecemos. Y los invitamos para que el próximo miércoles nos veamos aquí a las 7 de la noche. Tenemos la noche de museos y vamos a celebrar con una rondalla, la rondalla nocturnal a las 7. Les recomiendo que lleguen a las 6, 6 y 5 porque va a venir muchísima gente, entonces para que puedan tener su lugar seguro y previamente tendremos una pequeña plática de este espacio. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias a nuestros compañeros y un aplauso por favor otra vez para los 4. Gracias.